La cita bíblica que les leí al inicio es Primera Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Primera Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Bueno, le damos también la bienvenida a los sacerdotes que muy generosamente han acompañado a su grupo de catequistas. Esto es un gran estímulo para nosotros. Mi nombre es Juan Pablo. Yo me ordené hace 8 meses. El señor arzobispo, por gracia de Dios, me ha nombrado delegado arquidiocesano para la catequesis. Esta mañana vamos a tratar de describir lo que la Iglesia quiere de la catequesis, lo que la Iglesia sueña con la catequesis. Nosotros como catequistas, les decía al principio, tenemos una labor fundamental en la construcción de la Iglesia. Si tenemos una catequesis renovada, tendremos una iglesia renovada. Aún la nueva evangelización, como vamos a ver ahora, si no tiene procesos organizados de catequesis, tampoco va a dar los frutos que esperamos de ella. Entonces, si Dios lo permite, vamos a mirar qué pide la Iglesia hoy de la catequesis. Para iniciar esta reflexión, me gustaría lanzar unas preguntas y los que quieran pueden participar. Bueno, ¿quién me dice qué es iniciación cristiana? A ver, ¿quién me quiere decir? Los 3 primeros sacramentos, dice Ubita. Bueno, bautismo, confirmación y Eucaristía. Bueno, ¿qué? Iniciarse en la fe, muy bien. ¿Qué más es iniciación cristiana? Instruirse en la palabra para llegar a la fe. ¿Quién más? A ver. Iniciación para buscar a Jesucristo, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál es el papel de la catequesis en la iniciación cristiana? Paciencia, humildad, caridad y enseñarle con amor, no con mal genio ni nada, sino tener caridad. Entonces, para mí es llevar a ese encuentro personal con Jesús. Bueno, la catequesis es llevar al encuentro personal con Jesús. Escuche muy bien la pregunta. En ese proceso de iniciación cristiana, ¿cuál es el papel de la catequesis? Madurar en la fe, dice nuestro Padre. Inducir a los niños a la fe. Instruir en la fe. Aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, enamorarnos de Cristo y de su iglesia. Llevar los conocimientos de Jesús a los niños. Darse todo como hacía Jesús en las sinagogas. Les enseñaban hasta la saciedad y les esforzaban para que le entendieran todo. Y eso es lo que tiene que hacer el profesor. Esfuércese. Bueno, muy bien. Vivir el Evangelio. Allá atrás. Transformar el corazón.
dar a conocer la divina revelación con nuestro testimonio de vida, extender el reino de Dios. Es la continuidad. Perdón, nosotros en los claretianos tenemos el caminar familiar. Los niños del año pasado que ya hicieron la primera comunión continúan en el caminar familiar. O sea, no hay una no se separan de la iglesia, sino que continuamos con ellos en ese proceso y otros compañeros que manejan el programa. Eso lo hacemos en el con los padres de familia, porque nosotros consideramos que hay mucha pobreza espiritual en los padres de familia. Entonces nosotros hacemos ese proceso no solo con los niños, sino que cada mes hacemos una Eucaristía con todos los niños y con los padres de familia. Ellos deben preparar las lecturas del Evangelio de ese domingo. Un niño lee, por ejemplo, hace la primera lectura, una mamá hace el Salmo, un papá hace, por ejemplo, la segunda lectura y otro papá o una mamá prepara como una comprensión de lo que fue el Evangelio de ese día. Bueno, entonces ya poniéndonos de acuerdo en lo que es iniciación cristiana y el papel de la catequesis, vamos a empezar nuestra exposición. Entonces, la hemos titulado Los desafíos de la catequesis hoy, hacia la tan anhelada renovación. Aparecida, podemos decir que es el documento de la Iglesia latinoamericana más cercano en el tiempo a nosotros. Muchos expertos dicen que los anteriores documentos como Puebla, Santo Domingo, todos los documentos anteriores describieron muy bien los síntomas de lo que le pasa a la iglesia, pero Aparecida le dio a la raíz del problema de por qué tantos bautizados en la iglesia pero sin conversión. Una iglesia masificada, pero muy pocas personas comprometidas. Aparecida nos habló de la iniciación cristiana. Entonces, las conclusiones de Aparecida dedican una mirada especial a los procesos de iniciación a la vida cristiana y a la catequesis, reconociendo que en esto está en juego el rostro de una iglesia renovada y misionera. Imagínense pues esto tan importante. En la iniciación cristiana y en la catequesis está en juego el rostro de una iglesia renovada y misionera. Por eso, el reto para nosotros hoy es ayudar a que esa catequesis y a que estos procesos de iniciación cristiana se renueven con decisión, valentía y creatividad. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿realmente en nuestra iglesia arquidiocesana hay procesos organizados y estructurados de iniciación a la vida cristiana? Y la pregunta es, cuando pensamos en iniciación cristiana, ¿estamos pensando solo en niños? ¿O debemos pensar en todo el ciclo vital del ser humano, desde la concepción hasta la vejez? De cara a la renovación y conversión pastoral en el campo de la catequesis, el documento de Aparecida asume como opción para todo el continente
Miren esto tan importante. Nuestros obispos reunidos en Aparecida asumieron como opción para todo el continente la dinámica catequética de la iniciación cristiana como la manera ordinaria e indispensable de introducir a la vida cristiana. La dinámica de la iniciación cristiana. Ya nos vamos a poner de acuerdo en qué es la iniciación cristiana. Documento de Aparecida número 294. Por si quieren confrontarlo. Todo en la iglesia tiene un proceso, unas etapas para llegar a creer y a comprometerme. Yo como cristiano debo seguir unas etapas y esas etapas en la iglesia se llaman proceso evangelizador. Proceso evangelizador. En todos los lugares de la tierra, en todos los lugares donde está nuestra iglesia, el cristiano para llegar a creer debe pasar por unas etapas. El proceso en todas partes es el mismo. Lo que cambia son las condiciones del lugar. Pero todos deben pasar por esas 3 etapas, que son, primero, acción misionera. Acción misionera. Segundo, acción catequética o de iniciación. Y tercero, acción pastoral. Primero, acción misionera. Segundo, acción catequética o de iniciación. Y tercero, acción pastoral. Vamos a recorrer estas 3 etapas y vamos a mirar cuál es el papel de la catequesis en este proceso evangelizador. Primero, la acción misionera. ¿A quién va dirigida la acción misionera? Primero que todo, a los no creyentes, a las personas que no conocen a Cristo. Y segundo, para otros creyentes que de pronto viven en indiferencia religiosa, y para los bautizados no convertidos. Tenemos mucha gente pasada por agua, ¿sí? Bautizados, pero no convertidos, que ni siquiera conocen a Cristo ni lo aman. Miren esto muy importante, de toda edad. Usted y yo, si no tenemos una conversión cimentada, necesitamos una acción misionera también. ¿Cuál es el propósito de esta acción misionera? ¿Cuál es el propósito? Suscitar, convocar, despertar la fe y despertar el amor a Cristo. Muchas personas que se nos acercan a las parroquias no aman o no tienen la opción primera y fundamental por Cristo. Se nos acercan a pedir sacramentos, como decían ahora, pero para cumplir unas normas. En los primeros siglos de la Iglesia, era muy importante que la persona que empezara la iniciación cristiana tuviera una primera opción por Cristo. Y ellos eran bastante radicales. ¿Cómo se hacía esa acción misionera? A través del testimonio de los cristianos. Decían, esta persona tiene un modo de vivir muy particular. Yo te pregunto, ¿tú qué tienes por dentro? Y le decían, tengo a Cristo. Y la persona decía, lo quiero conocer. Entonces,
el primer paso del proceso evangelizador es que la persona diga, quiero conocer a Cristo, lo quiero conocer. Es decir, que tenga una apertura de corazón a la gracia, a Dios. Les pregunto, ¿será que del 100% de las personas que se acercan a la parroquia tendrán organizados en nuestras parroquias este proceso de acción misionera? Muchas personas llegan obligadas. Por eso es que la segunda etapa no nos va a funcionar lo suficientemente bien. Entonces, cuando la persona opta por conocer a Cristo, miren que esto es todavía no optar definitivamente por Cristo, sino querer conocerlo apenas. Llega la segunda etapa, que es la acción catequética o catecumenal. Dice el cardenal Carlo María Martini en un libro que se llama Evangelio y Comunidad Cristiana. Para él el Evangelio de San Marcos es el Evangelio del catecúmeno. Dice él que la finalidad del catecúmeno, la finalidad de la persona que va a empezar la iniciación cristiana, es estar con Jesús, estar con Él. Yo quiero conocer a Cristo. En esta segunda etapa, yo le tengo que dar a conocer a esta persona qué significa y qué implica estar con Cristo. Si yo lo quiero conocer y amar, ¿eso qué va a suponer de mi parte? Y en esta etapa, a través de la catequesis, yo debo cambiar la mentalidad pagana de Dios en esta persona que quiere conocerlo. Muchas veces el problema no es fundamentar en el corazón el sentido de Dios a las personas. No, muchas personas creen en Dios. El inconveniente es estructurar en su mente la imagen correcta de Dios que nos presenta Jesucristo. Esta etapa es muy importante, porque estructura la personalidad del discípulo. Yo les hago una pregunta. Si su párroco les dice, esta persona quiere conocer a Jesús, yo necesito que usted me le dé catequesis, que le haga una iniciación cristiana. ¿Será que nosotros tenemos clara en nuestra mente cuáles de las temáticas de la riqueza maravillosa de nuestra iglesia ayudan a hacer una buena iniciación cristiana? O en la iniciación cristiana, ¿qué es lo primero que le tengo que hablar de Jesús? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Cómo hago yo para limpiar y hacer que esta persona reciba una imagen de Dios limpia para que su corazón se convierta? Todo esto se vive en esta segunda etapa de la acción catequética, de la iniciación cristiana. Miren pues esto tan importante. La catequesis de iniciación es el eslabón necesario entre la acción misionera que llama a la fe y la acción pastoral que alimenta constantemente a la comunidad cristiana. Ejemplo, el párroco detecta en la comunidad una persona
buena gente, querida. Y le dice, mira, yo te he visto como muy querido, como muy devoto. Entonces te voy a poner al frente de la catequesis. O te voy a poner al frente de un ministerio de la nueva evangelización. Entonces esta persona empieza muy entusiasmada y le dice, sí, padre, yo me quiero comprometer. Pasa un mes, la persona comprometida. En el segundo mes la vemos desanimada. Y en el tercer mes, padre, no me quiero comprometer. Porque la acción pastoral no puede partir de que la persona solamente sea buena gente, sino que esta persona debe pasar por estas etapas, optar por Cristo, conocer lo que significa seguirlo a Él. Y cuando ya opte por Él y tenga fundamento y tenga cimiento, Padre, ¿en qué le puedo servir? Y así el Padre sea cansón, aburridor, molesto, la persona sigue trabajando. Cambian el Padre y ya, ay no, nos tenemos que ir porque el Padre ni nos apoya. Es importante que el Padre los acompañe. Pero si tenemos personas maduras en la fe, el problema no es el sacerdote. La persona persevera a pesar de los obstáculos. Entonces, hay muchas personas que no han madurado todavía su fe. Ahora no vayan a pensar, ay sí, fulanita de tal que se salió la semana pasada de la catequesis. No, eso es para pensar en nosotros, para pensar en nosotros. ¿Tenemos la culpa? No. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo la iglesia hoy? ¿Qué es lo que nos está pidiendo la iglesia? Revisemos nuestros procesos evangelizadores y cambiemos lo que tengamos que cambiar. El año entrante, si Dios lo permite, y si yo continúo en la delegación, vamos a hacer una formación para los catequistas para que conozcan muy bien todo lo del proceso evangelizador. Que si el párroco los dice, vea, tengo esta persona que no se ha convertido, ellos tengan muy claro cuáles son las etapas que esta persona debe vivir para que opte realmente por Cristo. Entonces, esta segunda etapa, podemos decir, esta segunda etapa la tenemos muy improvisada en la iglesia. Incluso la nueva evangelización y ahora todos los movimientos que están surgiendo, Emaús, cursillos de cristiandad que siempre ha estado, podemos decir que nos ayudan con la acción misionera, porque las personas salen muy contentas de los retiros de evangelización fundamental y estos retiros así, pero el problema es que la persona sale y ¿cuál es la continuidad? Se nos van saliendo, porque no tenemos clara la segunda etapa, que es la acción de iniciación cristiana. Y la tercera etapa es la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros en el seno de la comunidad. La etapa iniciatoria o catecumenal es aquella acción por la que quien se ha convertido y ha aceptado la fe es introducido a la iglesia por medio de la catequesis, por la participación en los sacramentos, por los comportamientos morales, por el vínculo con la comunidad y por el servicio a los pobres y el testimonio que brotan de su incorporación. Pregunta para ustedes. La catequesis presacramental, que decimos que es un año, pero es mentira, que son 40 horas, ¿cierto? No son ni 2 días completos, 40 horas.
ayudará a formar en el corazón del niño. Vamos a pensar en los adultos también que se preparan para la confirmación. Aquí en el SECAM son 4 mañanas de un mes. Ayudará realmente a crear respuesta moral, a crear conciencia de comunidad, que es fundamental en el seno de nuestra iglesia, a vivir plenamente los sacramentos, a ser una opción por los pobres. ¿Ustedes piensan que 40 horas son suficientes? Bueno, muy bien, no son suficientes. Muchos llevamos 9, 10 años de proceso de conversión y vemos que nos falta muchísimo. Entonces, preguntémonos si lo que estamos haciendo a la masa de bautizados es lo que la iglesia quiere. Es el momento de la iniciación cristiana que comprende la iniciación en todo lo que la iglesia es para adherirse plenamente a ella: la palabra, el servicio, la celebración, la vida comunitaria y la misión. En esta etapa, en esta segunda etapa, ¿sí? Volvemos a hablar de la segunda, ¿sí? Esto lo que estamos diciendo es de la segunda etapa, que es lo que vamos a hacer énfasis en este momento. Entonces, en esta segunda etapa, yo le tengo que dar los elementos fundamentales al creyente para que ame la iglesia, ame la palabra, ame los sacramentos y aprenda a vivir en vida comunitaria. A mí me da mucha tristeza cuando voy a algunas parroquias y los catequistas no saben manejar la palabra de Dios. Yo les digo, bueno, vamos a meditar Evangelio según San Mateo, y son buscando en el Antiguo Testamento. Entonces uno dice, Señor, si la catequesis es transmitir la imagen de Dios al corazón del niño, ¿qué imagen estoy transmitiendo al corazón del niño? Otra cosa, si la catequesis inicia en la vida comunitaria, en nuestras parroquias vemos algo, bueno, en todas partes, pero nosotros como creyentes, supuestamente maduros en la fe, unas competencias entre catequistas. Ah, no, esa habla muy lindo. Y yo veo los carismas y los dones de mi compañero de catequesis como una amenaza, no como un don. Y entonces veo que está sobresaliendo y que trae carteleras muy bonitas. ¡Ja! ¿Qué se creerá esa mujer? Y la comienzo a ver con pereza, con rechazo. Inmaduros en la fe. Inmaduros en la fe. Una correcta iniciación a la vida comunitaria me tiene que hacer ver a mi hermano como un don, como un regalo. Y sus carismas son regalo para mí y enriquecen la comunidad. Entonces, miren, el evangelio de este domingo es muy radical, muy radical. Los discípulos le dicen a Jesús, esas palabras que estás diciendo están muy duras. Y Él les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Adiós. Adiós. No me interesa que haya personas obligadas aquí. Y eso lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, no es que vamos a imponer, pero el cambio lo tenemos que dar. Hay muchas personas que dicen, ay padre, es que si le complicamos a la vida a la gente con cursillos se va para otra iglesia. Pues eso es falso, porque si seguimos como vamos, todos se nos van a ir y nos vamos a quedar solos. Y Jesús, aunque se dirigía a la multitud, siempre trabajaba con un grupo pequeño. Miren pues esto tan importante.
la iniciación cristiana no es una acción facultativa, sino una acción básica y fundamental en la construcción tanto de la personalidad del discípulo como de la comunidad. ¿Cómo así que no es una acción facultativa? No es algo que yo pueda quitar y poner a mi amaño. Entonces, usted necesita iniciación cristiana, usted no, usted sí, usted no. No. Todos los creyentes que quieran optar por nuestro Señor Jesucristo, seguirlo y servirlo, deben estar iniciados en la fe. Porque aquí se construye la personalidad del discípulo para que pueda llegar a ser apóstol. Y tampoco podemos quitar la iniciación cristiana, porque sin la primera opción por Cristo, no habría continuidad en el proceso evangelizador. Voy a hacer esta reflexión. ¿Por qué hay personas que en una homilía de un sacerdote, al explicar la palabra de Dios, se tocan tan profundamente y otras no? ¿Por qué hay personas que al predicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que no va al cielo sin producir fruto abundante, dicen, pareciera que en el corazón de muchas personas no pasara nada? Porque sin la acción misionera, es decir, sin que la persona esté abierta a escuchar, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si la persona no quiere escuchar, no quiere optar por Cristo, pasa como las gallinas en un aguacero. Ustedes saben que las gallinas tienen un lugar de donde sacan un aceitico y ellas se van poniendo en sus plumas. Entonces, cuando viene el aguacero, ellas cierran muy bien sus plumas y no las toca ni una gota de agua. Así pasa con nosotros. Esta semana en Ezequiel, estas semanas que lo hemos leído, dice, hombre, ustedes son como los ídolos de los gentiles, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, cerrados completamente, no hay nada que hacer. Porque otra cosa espectacular que a mí me enamora profundamente de Dios es que Él jamás nos va a obligar a seguirlo, jamás. Nos da libertad, libertad, libertad. Entonces, el papel de la catequesis en la iniciación es propiciar una viva, explícita y operante profesión de fe. Una fe que consigue liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y a su evangelio, de encuentro y de comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio. Christi Fidelis Laici, número 34. Miren, espero que esta afirmación no sea muy dura y me perdonan si me equivoco. ¿Cómo les parece que Marx decía: la religión es el opio del pueblo? La religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? A ver, ¿qué es? Lo que mantiene a la gente, ¿qué? Dormida. Entonces, ¿cómo les parece que si nosotros no tenemos una correcta iniciación cristiana en la fe, si no conocemos a Cristo, al Padre, como nos lo presenta Cristo, podemos vivir en una fe, no es fe, en una religiosidad que sea opio?
usted es pobre, está sufriendo, tranquilo, que para eso está la vida eterna. En la vida eterna usted va a poder disfrutar de muchas cosas buenas. ¿Qué hace Cristo? Tú puedes liberarte. Tienes que empezar por recuperar tu libertad para que todo lo demás llegue por añadidura. Entonces, Cristo es el camino más alto de realización del ser humano. Es el camino más alto donde el ser humano puede llegar a cumplir todas sus expectativas. Pero lo tenemos que conocer, porque o si no, nuestra fe se nos vuelve en un victimismo. Ay, que mire la gente como disfruta afuera, mire esas rumbas tan buenas, mire cómo pasan de rico y yo aquí sacrificándome y teniendo que venir a la Eucaristía. No hay nada más grandioso que ser cristiano, que creer en Jesús, porque vivimos en plena libertad, porque conocemos el sentido del mundo, de las cosas, porque no hay una comunión más íntima entre la criatura y su Creador que una Eucaristía. No hay. Entonces, esto, para amarlo, hay que conocerlo. Pero si seguimos atendiendo la masa de esta manera, no vamos a lograr nada, nada, nada. Lo propio de la catequesis en el proceso evangelizador, la catequesis, de acuerdo con lo enseñado por el actual Directorio General para la Catequesis, tiene como fin la iniciación cristiana integral. El fin de la catequesis es la iniciación cristiana integral. Lo propio de la catequesis es la iniciación global y sistemática en la fe de la Iglesia. Es un periodo intensivo y suficientemente prolongado de formación cristiana, integral y fundamental. ¿Será suficiente un año para hacer una opción radical por Cristo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Están convencidos o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, miren, lo importante es que ustedes no reciban esto como, ay, como lo dice el padre Juan Pablo, entonces tiene razón. No, si no está de acuerdo, levante la mano y diga, padre, no estoy de acuerdo y estos son mis argumentos. Aparecida propone que la catequesis no sea presacramental. O sea, nos tenemos que quitar de la mente que la catequesis es para preparar a la primera comunión, preparar a la confirmación. Están incluidos en la iniciación cristiana estos sacramentos, pero la persona debe optar fundamentalmente por Cristo. Y un comportamiento, ¿cierto? Cambiar mentalidad, cambiar actitudes. ¿Cómo les parece? Ahora vamos a verlo más adelantico, las características de la catequesis hoy. Aquí estamos viendo que es importante la iniciación cristiana, pero ahora vamos a ver qué características tiene que tener esa iniciación. Yo voy a poder dar una catequesis bíblico-litúrgica, ¿cierto? Que vaya haciendo a este niño discípulo de Jesús, que vaya cambiando su mentalidad y opciones en 1 hora semanal. Yo
sinceramente, no creo, es decir, podemos dar pinceladas, pero esto tiene que ser un proceso, como nos decían ahora, en conjunto con la familia, prolongado a la semana, desescolarizado. Ahora vamos a ver unas cosas muy interesantes y al final podemos hablar de las conclusiones. Entonces, las características propias de la catequesis de iniciación como momento esencial del proceso de evangelización que la hacen distinta a las otras formas de educación en la fe son. Entonces, vuelvo a repetir, las características propias de la catequesis de iniciación cristiana como momento esencial del proceso de evangelización que la hacen distinta a otras formas de educación en la fe son una formación orgánica y sistemática de la fe, que no se reduce a lo meramente circunstancial y ocasional. ¿Cuál es el problema de la catequesis como se vive presacramentalmente? Nos llegan niños sin conversión a la primera comunión. Les damos 40 temáticas. Pasan los años, nos llegan a la confirmación y no hay continuidad con el proceso de la primera comunión, y lo que tenemos que luchar en todo el año es porque se convierta. Todo el año luchando para que la persona por lo menos abra su corazón a Cristo, por lo menos. Entonces, la catequesis presacramental en muchos lugares, no en todos, para no generalizar, no es ni orgánica ni sistemática, es decir, no lleva etapas, no tiene un fin definido, sino que muchas veces ve qué tema te funcionó a ti. A mí me funcionó tal cosa, listo, démoslo este fin de semana. Ni circunstancial ni ocasional. El cambio que tenemos que hacer en la catequesis no va a ser, bueno, entonces a partir del año entrante vamos a quitar toda la catequesis presacramental. No. Se atiende la masa, pero la catequesis propia de la parroquia debe ser la catequesis ¿de qué? De proceso, de proceso. Para atender a la masa tenemos la presacramental, que no es lo ideal. Tranquilos que yo estoy abriendo aquí camino, ¿cierto? Así sientan que por dentro se están derrumbando, pero les voy a dar opciones y vamos a tener unas formaciones para ir haciendo ese cambio en la catequesis. Segundo, miren pues, una formación orgánica que más que una enseñanza es un aprendizaje de toda la vida cristiana, una iniciación cristiana integral. Primero que tenemos que hacer es desescolarizar la catequesis. Está tan escolarizada la catequesis que los niños le dicen a la catequista, profe. Y lo mismo, el niño, la catequista dicta y los niños copian. Bueno, todos vamos a copiar. Y es un monólogo donde la catequista habla como una cotorra o el catequista habla y habla y habla y habla. Se nos pasó la hora, se pueden ir. Entonces, el jovencito o la jovencita dicen, toda una semana sentado en el colegio y llego a la catequesis y escolarizada también. Entonces, ¿cómo desescolarizar la catequesis sin que se reduzca también a puro juego? Porque este es el otro extremo, que son de la hora 40 minutos haciendo dinámicas y jueguitos y al final le dice Dios te ama, te puedes ir. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo buscar el equilibrio? Y eso es lo que vamos poco a poco a ir descubriendo. Una
miren esto que es también tan importante, tan importante. Una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la experiencia cristiana. Entonces, voy a parar aquí, un momentico. Como les decía, ustedes y yo estamos de acuerdo en lo que es básico, esencial y nuclear en la experiencia cristiana. Si yo les paso a ustedes unas hojitas, ustedes me podrían escribir de la experiencia cristiana cuáles son las temáticas y las experiencias fundamentales para poder cimentar al cristiano. ¿Cómo les parece que nosotros hemos hecho una investigación en la arquidiócesis? Y hay más de 50 programas diferentes de catequesis que varían en las temáticas, varían en la forma, en la metodología, pero vemos que no hay un acuerdo básico, esencial, centrado en la nuclear de la experiencia cristiana. Alguito como esto. ¿Será que la iniciación cristiana debe estar centrada en el Antiguo Testamento? Una pregunta que nosotros podemos hacer. Porque si es iniciación, ¿qué? Cristiana. Bueno, ahorita vamos a ver en lo que en un paralelo entre la catequesis presacramental y la catequesis que pide la Iglesia. Entonces, la catequesis es una acción gradual que debe inspirarse en el catecumenado bautismal, de manera que toda catequesis posbautismal debe ser de carácter catecumenal, es decir, debe dejarse fecundar por los principales elementos configuradores del catecumenal. ¿Cómo les parece que en los primeros siglos de la Iglesia había unas etapas? Y para pasar de una etapa a la otra había unos escrutinios. ¿Cómo así que unos escrutinios? La vida del creyente leída por la Iglesia. Es decir, mira, vas avanzando en este proceso. Se tomaba un texto bíblico y la pregunta era, ¿no vemos en ti como signos de conversión? Entonces, para poder continuar en esta etapa, debes optar por Cristo. ¿Quieres seguir? Sí quiero seguir. ¿No quieres seguir? Entonces, no puedes seguir en el proceso. Es decir, había un discernimiento por parte de la Iglesia sobre el bautizado. Y ese discernimiento no era impositivo, pero la Iglesia tenía la autoridad de hacerlo. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuál es el discernimiento que nosotros hacemos? A final de año. Bueno, examen. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Entonces el niño dice, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. 10. Puedes hacer la primera comunión. Pero, sí, tiene razón. Pero mi unión vital con Cristo y cómo llegar al Padre y relacionarme con Él. Y la acción del Espíritu Santo en mi vida. Entonces no puede ser puramente memorística e intelectual, sino que el discernimiento también se tiene que hacer en la vida. Entonces, ¿será que un examen, y esto es una cosa también muy impresionante,
¿Será que yo le puedo decir a usted, usted tiene 5 en la relación con Dios, usted tiene 2 y usted tiene 3? ¿Hasta qué punto me puedo meter en el interior de la persona y calificarle su relación con Dios?